Santos y amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 122 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. En Hebreos 10:14 hay un mensaje muy claro para la iglesia, porque con un solo sacrificio, leemos allí, y después dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos preguntamos, ¿cómo hay miles de creyentes que no pueden entender que a Dios le alcanzó un solo sacrificio y todo lo que este solo sacrificio significó y significa? Y esto claramente demanda un entendimiento del ser humano integral, el ser que Dios creó. Significa entender cómo Dios nos hizo, espíritu, alma y cuerpo, y todo funcionaba como uno. Por eso hablamos de un ser integral, guiados por el Espíritu, y que por o a causa de la caída dejamos de funcionar como seres íntegros y nos volvimos seres fragmentados. Es decir, que cada parte de aquella, espíritu, alma y cuerpo, funciona en independencia. Pero después de la cruz, aquel único sacrificio, ese sacrificio nos hizo perfectos para siempre. ¿Pero dónde? En el Espíritu. Y es por eso que no sentimos la perfección. Recordemos que ese sentir es de los sentimientos y que sentimientos, mente y emociones son del alma. Y por eso es que aunque Dios dice que nos hizo perfectos, no sentimos esa perfección en el alma. No nos sentimos perfectos a pesar de que sucedió. El sacrificio nos hizo perfectos. Una vez más es necesario recordar que el alma es mente, emociones y voluntad. Es nuestra computadora, por decirlo así. Ese sistema que Dios creó para que podamos vivir y movernos y hablar. Es quien le expresa a Él todo lo que está en el alma. De ahí viene la expresión. Por eso todos o la mayoría de nosotros no nos sentimos perfectos. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasa aquí? Hay una contradicción. En mi vida hay una contradicción. La Biblia se contradice en mi vida. No, porque Dios me dice que me hizo perfecto y ya lo hizo para siempre. Pero yo sigo sintiéndome imperfecto. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Mi mente o Dios? Pero Dios no miente. Es nuestra mente que impide que podamos creer lo que el Padre ha dicho y nuestra atención a lo que la mente dice. El recibir lo que el Padre ha dicho con nuestra mente natural. Lo que también podemos ver es que el escritor a los Hebreos quería que entendiéramos que hubo un antes o hay un antes y un después de la cruz. Amados, nosotros vivimos en el después de la cruz. Por eso toda esta cosa que nosotros nos hemos inventado, porque realmente es un invento, no está en ningún lado de las Escrituras. El mirar la cruz como algo para nosotros, como es mi boleto que ya tengo comprado para ir al cielo, o para beneficiar mi matrimonio, beneficiar mi vida, y aquel decisionismo que armamos también. Levanta la mano y ahora mismo ya recibiste a Cristo y cuando te mueras vas para el cielo. Eso es decisionismo que se puso tan de moda, hermano, y la cosa no es preguntarnos, hermano, pero eso está mal, eso está, no hablamos si está mal o está bien. Nos sacamos eso de la cabeza. No estamos aquí, no estamos para eso. Estamos para que el Señor sea quien nos corrija en su espíritu, de a cuánto entendemos o no entendemos la realidad que ya Él puso en nosotros. No entendemos la dimensión en la que estamos viviendo. Para eso es que estamos. Y Dios dice que ya te hice perfecto. Y nosotros seguimos mirando a la mente, o recibiendo con la mente natural y mirando el alma. Y seguimos sin entender. Y no entendemos esa perfección. Y si no la entendemos, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Y eso es lo que ha pasado por años y años y años. Entonces viene la religión y acrecenta más ese problema. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante, hermano? Y ese es el peso que el Señor quiere traer en nuestro espíritu.
¿Qué pasa si seguimos sin entender? ¿Y qué pasa en hogares cristianos donde no entendemos y estamos educando hijos y nietos? ¿Y qué pasa por toda la iglesia en el mundo entero? ¿Cómo puede ser que 2000 años después de un sacrificio que fue perfecto, que a Dios le alcanzó para que fuera para siempre, no lo podemos explicar? No podemos explicar el antes y después de la cruz y lo que esa perfección significa. Y esto es todavía más profundo. Lo que estábamos leyendo es en Hebreos 10:14, pero ahí en el versículo 15 dice también allí, y él cita al profeta Jeremías, y allí dice también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Amado, dice que el Espíritu Santo da testimonio. Entonces, si lo sentimos o no lo sentimos, tenemos que entender cuál es el problema. Está en mi yo, está en mi alma, porque el Señor lo ha dicho, el Señor ha dicho ya, pero nosotros seguimos sin creer por un asunto del alma. El Espíritu Santo está dentro de nosotros comunicando esta verdad. Ya eres perfecto, ya eres perfecto. Y allí en Hebreos 10, en el versículo 15, sigue diciendo, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. Y allí se menciona, como estoy diciendo, a Jeremías, y queda muy claro que para ver el nuevo pacto es tremendo mirar todas las escrituras, porque hablamos de la realidad de la obra de la cruz que estaba siendo anunciada constantemente. Y el escritor de Hebreos y todos los apóstoles nos enseñaban lo que era antes de la cruz, lo que sucedió en la cruz y después de la cruz. No, es importante, hermano, que todas las escrituras miraban allí. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y todas las escrituras antes en el antiguo pacto miraban a aquel día. Y era un anuncio. Jeremías 31:33 dice, después de aquel tiempo o en aquel día, como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, el día que se cumpla el plazo o el día a su debido tiempo. Y cuando Jeremías apunta y sigue diciendo allí, pondré mis leyes en las tablas de su corazón y las escribiré en su mente. Y aquí entramos en otro problema, porque la mente está en el alma, recuerde, y el corazón. Y entonces tratamos de definir el corazón y alrededor de esto nos hemos hecho mucho lío. Algunos explican el corazón y a veces no lo podemos entender, si está en espíritu, si está en el alma, aquello todo lo interior. Algunos dicen, bueno, pues todo lo interno es el corazón. Y preste atención, hermano. El libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay una vida que se sembró en el espíritu, que tiene que traspasar el corazón para expresarse. Rápidamente podemos entender lo que sucedió en la cruz y entender que se trata de la vida de Cristo operando en nosotros hoy. Pero vemos que no se refiere al Espíritu. Ya está en el Espíritu la perfección. Allí no hay nada que guardar. En el Espíritu todo está perfecto. En el Espíritu está Cristo. En el Espíritu hay un reposo y una realidad de Dios absoluta. Entonces repasamos esto. ¿Cuál es el corazón que yo tengo que guardar? Y vamos a mirar esto en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.